El informe del Banco Mundial elogia la reducción de la pobreza en la Argentina. Estamos con 36,5% de la población en situación de pobreza. Esto es aproximadamente 15.400.000 personas y un 12% en situación de indigencia. Es un absurdo pensar en los índices de pobreza que se publican desde la Universidad Católica Argentina, como el instituto que preside Claudio Lozano, hasta los que plantean desde Graciela de Bacco hasta otros. En algunas otras provincias, como el Chaco, por ejemplo, el porcentaje era mucho mayor, había aproximadamente un 48% de personas por debajo de la línea de pobreza. Desde el 2007 en adelante esto comienza a modificarse, la pobreza vuelve a subir, fundamentalmente por el efecto de los precios, la indigencia también porque los precios de los alimentos crecieron más que los precios promedio, y casualmente a partir de allí es donde desaparecen los datos oficiales porque aparece la intervención sobre el INDEC mintiendo sobre los niveles de inflación. Escondió los datos. Y Graciela, ¿por qué oculta el gobierno? ¿Porque le dan mal los datos? Bueno, llevan 7 años de mentira, primero con la inflación y en consecuencia directa con, obviamente, los números de indigencia y pobreza, de los cuales salen directamente los precios para el cálculo de la canasta básica alimentaria. ¿Qué pasa? Tienen una excusa muy lamentable al no publicar, diciendo que una es el empalme de las series, sí, otra no tiene nada que ver. Pensaríamos en el empalme de las series si hay un cambio de metodología o cambio de IPC, cosa que no ocurrió durante el segundo semestre del 2013. Claro, el cambio fue a partir de... El cambio fue... Ahora, y el hecho de que el nuevo índice, ¿no? No se dé la canasta básica ni la canasta total, con lo cual no se puede calcular cómo está la indigencia y la pobreza. ¿Qué es? ¿Un ocultamiento también? En realidad no se debería haber discontinuado la canasta básica alimentaria y total hasta tener la nueva base de canastas, supuestamente con el IPC nuevo. Es decir, en Argentina nunca se han discontinuado las series oficiales. De hecho, la canasta básica vigente por lo menos hasta el primer semestre del 2013 lleva muchos años y ha sido empalmada con distintos IPCs de distinta metodología y obviamente seguida. Pero por una cuestión lógica, si con el nuevo IPC aumenta la inflación, también tendría que aumentar el costo de la canasta que mide la indigencia y la pobreza, o sea que no es ilógico, una cosa va atrás de la otra. Sí, lo que yo aclaraba era que los números que no se dieron a conocer de pobreza e indigencia están atados al segundo semestre de 2013, donde todavía no había nuevo IPC. El nuevo IPC sería el primer semestre del 2014. Bueno, y ahí lo escuchamos a Capitaní, ¿no? Hablando del trabajo que hicieron con Lozano, Tomás. Sí, en realidad... A ustedes les da un porcentaje muy elevado, ¿no? Sí, nos da 36,5% de personas que viven en hogares pobres por debajo de 6.500 pesos si no es propietario de una vivienda y 6.000 si es propietario. Y enfureció al gobierno, ¿eh? Sí, cuando en realidad el gobierno debería tomar nota de la situación y en realidad tratar de calmar el conflicto social. Es decir, detrás de los números de la pobreza hay un malestar social muy fuerte que se ha expresado en el paro del 10 de abril, que se expresó en distintas movilizaciones y demás, y poco favor le hace a la Argentina enojarse y ocultar la realidad en lugar de tomar las políticas públicas que hacen falta para, en todo caso, resolver la pobreza en una situación que se puede. Porque lo que hay que decir también es que si uno toma aún los datos elevados de 36,5% de tasa de pobreza de 6.500 pesos la canasta, y lo calcula con el Producto Bruto, que son 4.000 millones de millones del 2013, 4 billones en pesos, significa que prácticamente se produce en Argentina 60 millones de canastas de pobrezas anuales, que para 4 personas son para 240 millones de personas en capacidad de no ser pobre en Argentina. Y tenemos 15,4 millones de personas en hogares pobres.
Consecuentemente, distribuyendo el 6,5% de lo que se produce, no habría pobreza. La contracara de la pobreza es más que nada el modelo económico. Lo desigual, lo concentrado que es la apropiación de riqueza que se produce. Lo que no está claro también es qué es ser pobre en la Argentina, ¿no? Y no llegar a fin de mes. ¿Cómo es uno pobre? ¿Cómo es un indigente? No llegar a fin de mes es el primer dato, donde en realidad si vos tenés hogares que tienen por debajo de 6.500 pesos y no llegan a fin de mes, y vos considerás Pero hay que muchísimos hogares que no llegan a fin de mes con el sueldo de uno de los dos que trabaja. Pero por eso mismo, ahí tenés un primer problema de ingresos, pero por otro lado también tenés el problema de las cuestiones más de infraestructura, que tienen que ver más con las cuestiones del hogar, donde también las propias estadísticas oficiales marcan que en la Argentina hay un 30-35% de viviendas sin conexión de redes de gas, sin agua potable. Ahora, el ministro Kicillof dijo el fin de semana que era absurdo pensar que la pobreza había subido porque Argentina había crecido en los últimos años, entonces eso no daba con un país con más pobres. Pero eso es una maniobra inteligente, digo esto solo, para ocultar la discusión. No estamos diciendo que la pobreza no bajó, ciertamente bajó. El 36,5%, si uno lo compara con las tasas del 2003, de 57, 60%, y en la estimación que hacemos nosotros superior, casi el 70% en el 2002. O sea, bajó en relación al 2002, pero no está subiendo a partir del 2011. El 2012 y 2013 sube. Con estos índices de pobreza, ¿el relato de la década ganada se cae? ¿Por eso será que no los quieren dar? Bueno, habría que preguntarse por qué no tenemos un instituto de estadística pública serio que no solo monitoree la gestión de gobierno, sino que nos permita tomar decisiones, tanto al gobierno como a lo privado. Esto nos deja ciegos totalmente de datos realmente robustos estadísticamente. Ahora, esto es inédito, entonces, ¿no? Esto de que que no se dé la estadística de pobreza. Es inédito, sí. Entonces estamos en una nebulosa y terminamos hablando de percepciones de pobreza, de indigencia, de inflación, de nivel de actividad. Es decir, son 7 años de una larga trayectoria de intervención que a la hora de hoy parece con un IPC nuevo, entre comillas, con números más parecidos a la realidad, pero que tampoco sean creíbles. ¿Siguen dibujando este número? Es la misma intervención, no ha cambiado nada dentro del INDEC por ahora. ¿Es lo mismo que cuando estaba Moreno, entonces? Diría que sí, no hay nada, los directores son los mismos, el desmantelamiento del INDEC sigue siendo el mismo y yo desde el lado técnico diría que en lugar de tener más transparencia y credibilidad del nuevo IPC, más allá de las cifras, crea un manto de dudas. El tiempo récord en el que pudieron elaborar los directores de la intervención el nuevo índice de precios y el no publicar las regiones. Están hablando y dándose... Sí, mucha inconsistencia. Mucha inconsistencia. Ahora, Tomás Raffo, cuando hablamos de pobreza, ¿podemos detenernos en ver qué pasa con los chicos, con la pobreza infantil, la desnutrición? No, es fundamental verlo. El problema que tenemos en Argentina es, como uno lo quiera medir, con las tasas que uno tome, con la línea de pobreza, siempre pasa que en los hogares pobres la presencia de menores siempre es mayor que en los hogares no pobres. Consecuentemente, los chicos viven por lo general en mayor proporción en hogares pobres que no. En nuestros datos, el 53,8% de los menores de 18 años viven en hogares pobres. Es decir, a una tasa de 36,5 total, le corresponde una tasa del 53,8% de los menores, con lo cual en el presente estamos matando el futuro de los chicos. ¿Y tienen acceso a educación esos menores? Algunos tienen, otros no. Los datos de educación son variados, según lo que tenemos estadísticas propias. El dato fuerte de los jóvenes de 18 a 24 años, si vos querés, es que en realidad hay un 22% que no estudia ni trabaja. Hay una recomposición de la matrícula escolar, ciertamente, pero hay sí, efectivamente, tareas pendientes muy fuertes en términos de educación, de ingresos, de salud y demás.